Pues sí, es la primera vez, iba a decir una cosa. Dile al de al lado, si te duermes, despiértame. El Señor lo que ha puesto en mi corazón es un tema muy profundo y al mismo tiempo muy extenso. Lógicamente no me va a dar tiempo de hablar de todo, pero hay tres aspectos que me gustaría tocar. Y de la misma manera que cuando vino Jesús a la tierra, cambió la historia en dos, antes y después de él, ¿verdad? Fíjate que no digo de Cristo, porque eso está mal dicho. Si antes de Cristo, ¿qué hay? Si Él es el principio. Antes y después de Él. Pero también la cruz fue el momento culminante en la vida de Jesús. Él cuando murió dijo, consumado es. Aleluya. Tetelestai en griego. Todo se ha cumplido, todo está terminado. Él le dijo al Padre, la obra que me diste que hiciese, la he terminado. Gloria a su nombre. Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció al diablo y Él venció al mundo. Fue una victoria completa. Gloria a su nombre. Entonces vamos a ver, bueno, en 1 Corintios 1:22, vamos a leer las Escrituras un poco. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los así llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En la cruz hay poder y sabiduría. Él ahí culminó con una victoria que todavía está resonando. Y todo el que se acerca a la cruz puede encontrar los beneficios que allí se obtuvieron. Sigue estando vigente, sigue estando viva. ¿Qué pasó en la cruz? Muchas cosas. Dice la palabra que Él anuló el decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a su nombre. Todo lo que había de cargos contra nosotros fueron allí clavados. Eres libre porque Él pagó el precio. Qué bueno, ¿no? ¿Qué cosas pasaron allí en la cruz? Bueno, lo primero que ocurrió fue que el nuevo pacto fue inaugurado, porque es el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Él tenía que morir, tenía que ser sepultado y resucitar para dar lugar a un nuevo pacto. Y ahora, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto no es el viejo mejorado. El viejo pacto no es una continuidad del viejo. El nuevo pacto es nuevo. La palabra nuevo en griego tiene dos maneras de decirse. Una es neos, de donde podemos ver neonato, neonazi, neolector o neófito. Significa nuevo, pero viene de algo que ya existe. Por ejemplo, un neonato es un bebé que viene de sus padres. Pero hay otra palabra en griego que para definir nuevo, que es kainos, que es algo que no viene de nada, que es completamente nuevo, que no existía nunca. Es nuevo. Y entonces ese es el nuevo
pacto. También la palabra dice que nosotros somos kainos criaturas, kainos naturaleza, porque es completamente nuevo. En 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Kainos criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es la culminación de todos los pactos anteriores. Había 7 pactos en la palabra que Dios hizo con el hombre desde que estuvo allí en el Edén, que sería el pacto edénico, cuando ya salió con Adán, el pacto adámico, con Noé, con Abraham, con David, o sea, 7 pactos. Pues el nuevo pacto es la culminación. Podemos decir que es la expresión más perfecta y más completa del pacto eterno. Claro, y tú me dirás, ¿y qué es el pacto eterno? Vamos a verlo en Hebreos 13:20. ¿Tenéis ahí ya? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Gloria a su nombre. El pacto eterno, para que podamos entenderlo, nos tenemos que ir al principio. ¿Dónde está el principio? Pregunto. ¿Dónde está el principio? El principio realmente está en Juan 1:1. Juan 1:1. Dice la palabra, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, que ha existido y existirá siempre. Él que no tiene necesidad de nada ni de nadie para llegar a ser, porque Él era y será, ¿verdad? Él no creó porque es Dios. Perdón, Él no creó y por eso es Dios, sino porque es Dios, por eso creó. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿dónde estaba Dios ahí en los comienzos? Muchos dicen, bueno, Dios estaba en el cielo, pero dice la palabra que los cielos y la tierra fueron creados. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Otros dicen, bueno, Dios está en la eternidad. No. No hay nada ni nadie que sea mayor que Él. Él no está en la eternidad. Él habita la eternidad, no en la eternidad. Gloria a su nombre. Bueno, pues ese Dios soberano tiene una virtud que se llama la presciencia, que Él sabía que Adán y Eva iban a pecar antes de que pecaran. ¡Wow! Él ya lo sabía. Y dice las Escrituras que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, todavía el hombre no había pecado y ya Dios había inmolado al Cordero. No confunda inmolado con crucificado. Crucificado fue en el tiempo por los romanos en el año 33 de nuestra era, más o menos, ¿verdad? Pero inmolado fue en la eternidad. Gloria a su nombre. Y entonces Dios hizo un pacto con su Hijo. Porque, como te digo, como Él no tiene necesidad de nada, Él es perfecto, Él todo lo hace por propósito. Lo que te ha traído aquí a esta vida ha sido un propósito. Y ese propósito es el que te va a guardar. Ese propósito que aunque tú falles en algún plan, te va a restaurar y te va a volver de nuevo al propósito. Ese propósito es el que nos da sentido
Y lo que nos une a nosotros no es una religión, ni es un versículo, ni es una doctrina. Lo que nos une a nosotros es un propósito. Y el Señor cumplirá su propósito en ti. En eso puedes estar seguro. A lo mejor hay alguna oración, algunas cosas que Él no escucha, o si la escucha no la cumple porque tiene otro plan. Pero lo que sí Él está completamente involucrado es que en su propósito se cumpla en tu vida. Qué bueno, ¿no? Entonces, como te digo, Dios hizo con su Hijo un pacto en la eternidad de que Jesús vendría a morir por nosotros. Esto le llaman el pacto eterno. Entonces podemos decir que el Dios eterno, desde su reino eterno, estableció un propósito eterno. Y para que nadie lo pudiera cambiar o alterar, lo amarró a un pacto eterno. Gloria a su nombre. A ver, repite conmigo. El Dios eterno, desde su reino eterno, estableció un propósito eterno. Y para que nadie pudiera alterarlo, lo amarró en un pacto eterno. El nuevo pacto es ese pacto eterno traído ahora al tiempo. Gloria a su nombre. Entonces tenemos que tener claro en qué pacto estamos, porque Dios habla ahora en este pacto. Dice en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Y eso fue cuando Jesús se acercó allí donde estaba Juan el Bautista. No fue allí, fue en la transfiguración, en el momento de la transfiguración, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. A Él, hoy Dios habla por el Hijo. El nuevo pacto, como te digo, es kainos pacto. Y Él, Cristo, es a quien tenemos que oír, porque Él es la voz actualizada de Dios en estos tiempos. Podemos leer el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento son sombras, tipos y figuras de lo que habría de venir. Entonces, una sombra, ¿qué es una sombra? Es la proyección de un objeto al que le da la luz, ¿verdad? Pero el objeto en sí es Cristo. Y dice la palabra, y estando ya presente Cristo, autor de los bienes venideros, pues tenemos que escucharlo a Él, ¿verdad? Es como si yo me voy de viaje y me llevo una foto de Lola, o la veo en el móvil. ¡Ay, qué guapa, qué bonita mi mujer! Pero llego a casa y ella me está esperando y yo no le hago cuenta y sigo con el móvil. ¡Qué guapa, qué bonita es! Diría, este se ha vuelto loco. Si me tiene a mí, ¿cómo sigue con el móvil viendo la foto? Pues Cristo ya está presente. Él ya resucitó. Él ya hizo la obra completa. Y ahora esto nos lleva al segundo punto. Dice la Biblia que cuando murió... me deja aquí algo. Es sobre este pacto, que Él, con ese propósito eterno, primero escogió una pareja, ¿verdad? Adán y Eva, para que ese propósito fuera cumplido. Pero fallaron. Todos sabemos, ¿no?, que pecaron y fallaron. Pero Dios no cambia su propósito, aunque ellos fallen. Después escogió una familia, Noé y su familia. Entonces sabemos que cuando salieron del arca, allí en el diluvio, dice la palabra que Noé empezó a celebrarlo, tomó un poquito de más y se emborrachó. Y en vez de bendecir a su hijo, lo maldijo. También falló. Entonces Dios escogió una nación, la nación de Israel, que Él quería que fueran reyes y sacerdotes. Pero ellos dijeron, nosotros no te queremos a ti por rey. Danos un rey como las demás naciones. Y ellos también fallaron irremisiblemente. Entonces ya el Señor estaba anunciándole
pero haré con vosotros un nuevo pacto. No como el que hice con vuestros padres, sino pondré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes las escribiré. Ya estaba hablando del pacto que tenemos ahora, que es el que tenemos que movernos, porque es el nuevo pacto. Es un mejor pacto porque tiene un mejor sacerdocio, porque tiene mejor sacrificio, porque tiene un mejor mediador, porque tiene mejor santuario, porque hay mejores esperanzas, porque hay mejores promesas. Es mejor. Amén. Entonces, no que nos quiera leer cosas del Antiguo. Hay muchas historias preciosas, pero el nuevo pacto es el nuevo pacto actualizado. ¿Bien? Voy a seguir adelante porque no quiero quedarme sin tiempo. La segunda cosa que pasó, que yo quiero recalcar, porque ya te digo que es un tema muy extenso, es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, mostrando que era obra de Dios y no de los hombres. Ese velo, ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, medía 20 metros por 10 de altura y tenía un grosor de 10 centímetros, era más bien una cortina. Bueno, pues se rajó por completo. Y ya el hombre puede entrar a la presencia de Dios, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ya no solamente fue para que el hombre pudiera entrar, sino para que él pudiera salir como espíritu vivificante. Porque lo que hizo Jesús al morir en la cruz es volvernos al lugar que Adán y Eva perdieron en el paraíso. Ellos dicen que fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pues ahora en Cristo recuperamos todo eso que se perdió. Y entonces Él viene a nuestras vidas como espíritu vivificante. Mira, Jesús cuando anduvo aquí sobre la tierra, Jesús de Nazaret, Él tenía discípulos. Él tenía seguidores, él tenía amigos, pero lo que no tenía era hijos. Porque para tener hijos tenía que morir y resucitar y efectuar la obra completa, pagar el precio. Y entonces fue derramado como espíritu vivificante. Nosotros tenemos ahora algo, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han aceptado a Jesús en su vida, en su corazón, porque si no lo has aceptado, todavía estás en tus delitos y pecados, dice la Biblia. Y aunque amontones jabón y te laves con lejía, tu pecado permanece. El único que te perdona es el Señor, que murió en la cruz por ti. Entonces, Él fue derramado, como te digo, como espíritu vivificante. Y nos ha dado algo que Adán y Eva no tenían. Ellos tenían imagen, semejanza y soplo divino, ¿verdad? Pero lo que no tenían era naturaleza divina. Eso no lo tenían, porque eso es Cristo en nosotros. Mira, cuando Pedro y los discípulos estaban con Jesús y Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dijeron, bueno, unos dicen que Elías, que Jeremías o que un profeta. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque al Hijo lo revela el Padre. No es porque tú vayas a un seminario, no es porque tú vayas a la universidad. Es una revelación del Padre. De hecho, hay seminarios por ahí que te pueden dar una cátedra hablando de Jesús y no han nacido de nuevo. Increíble, ¿verdad? Entonces, él, lo mismo que Juan el Bautista cuando vio que venía Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios.
que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ellos lo vieron fuera de ellos. Fue revelado a ellos. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios que reveló a su Hijo en mí. No a mí, sino en mí. Porque cuando tú aceptas al Señor, Él viene a morar dentro de ti y tú eres el domicilio de Dios. A mí eso me gustaría que se nos quedara muy claro. Dice en Romanos 8:15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Que bueno, ninguno antes de la cruz podía decir Padre. Era su Dios, pero no era su Padre. Padre es cuando hemos recibido el espíritu de adopción y ahora podemos decirle Abba, porque somos sus hijos. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, Él también nos tiene que dar, como te digo, con esa nueva naturaleza, nos tiene que dar su genética. Porque ahora nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y para poder ser compatibles, se puedan unir, nos tiene que dar de Él. Por eso nos ha dado de su espíritu, por eso nos ha dado esa nueva naturaleza, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que tú, por ejemplo, no podrías unir nunca la cabeza de un elefante y un león. No se puede unir, ¿verdad? No son compatibles. O no puedes unir la cabeza de una jirafa con, te digo yo, con un cocodrilo. Imposible. Pues si nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y podemos ser uno con Él, Él nos da de su genética. Por eso Él nos ha regenerado. Nos ha dado de su espíritu y ahora somos uno con Él. ¿Y dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la cabeza? ¿Y dónde está la cabeza? ¿Dónde está el cuerpo? ¿O tú te has dejado la cabeza en tu casa? Entonces nosotros no vinimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros no vinimos al culto. Nosotros somos el culto. Y donde yo voy, la cabeza viene conmigo. O como dice la palabra, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Pues entonces, donde yo vaya, allí va el Señor conmigo. Porque Él además lo prometió, yo estaré, no ya con vosotros, yo diría en vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a su nombre. Sí, ahora estamos en Cristo. Este otro punto que quiero que se nos quede claro. No estamos en una religión, estamos en Cristo. Por ejemplo, dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De manera que si alguno está en Cristo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Así podemos estar, porque ahora estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y donde quiera que tú te muevas, Él va contigo si lo has aceptado como Señor. Porque eso es importantísimo. Si tú no has aceptado a Jesús como Señor, como dijo alguien, Él puede morir 1000 veces, nacer 1000 veces allí en Belén, pero si no nace una vez en tu corazón, es como si nunca hubiera venido. Tienes que dejar que venga a tu vida y tienes que dejar que ponga el orden todo tu universo.
Aleluya. Entonces, mira, te lo voy a leer sin por encima. Una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida en Cristo. De hecho, en las Escrituras no se habla de vida cristiana. Hay una diferencia entre las Escrituras y la Biblia. ¿Sí? Pues sí. ¿Qué diferencia hay? Mira, las Escrituras no tenían capítulo, ni versículo, ni subtítulos. Esos rollos se encontraron allí en el Mar Muerto, ¿verdad? En el Qumran. No tenían. Pero ahora la Biblia sí se le ha puesto eso para facilitarnos poder encontrar cualquier versículo, cualquier texto. Y seguramente algún monje, porque esto la tradujeron los monjes, le dio por poner un subtítulo de vida cristiana. Porque ellos tenían una teología dogmática. Y entonces reflejó lo que él pensaba. Pero en las Escrituras no viene lo que es vida cristiana, vive la vida en Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 1, 15, 16 dice que Pablo, gracias a Dios que quiso revelar a su Hijo en mí. Segundo, en Gálatas 2, 20, Cristo viviendo en mí, porque dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabes que eso es muy diferente? La vida cristiana es algo mecánico, es algo que yo hago por inercia. Hoy, mira, hoy toca ir domingo, hoy toca ir a la iglesia porque es domingo. Vaya, hoy va a hacer esto porque... pero la vida en Cristo es algo orgánico. Él es mi vida, es el que me llena de gozo, el que me llena de esperanza, el que me llena de fe, Él es el que me da la fuerza. ¡Aleluya! O Gálatas 4:19 dice, hijito, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado, yo lo que quisiera es eso, cada día que haya menos de mí y más de Él. Ese es el objetivo. Por eso os digo, de la cruz, es muy extenso. Tenemos que hablar otro día de lo que es yo en la cruz, porque la cruz tiene dos vertientes. Una es Cristo muriendo, pero otra es que cuando Él murió, yo también morí con Él. Cuando Él resucitó, yo también resucité con Él. Y cuando Él se sentó, yo también me senté con Él. Entonces yo ahora mismo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. No por mis méritos, sino porque Él ha hecho la obra completa. Y eso me da un gozo, no, por eso, escucha bien, no hay nada que tú hagas para recibir la bendición de Dios. Dios solamente ama a su Hijo. El único que tiene complacencia es con su Hijo. Y lo bueno, ¿sabe qué? Que tú estás en Cristo. Por eso Él te bendice. Porque tú estás en Cristo. No porque tú cantes, no porque tú de ofrenda, no porque tú trabajas. No. Yo no hago para que me dé. Yo hago porque ya me lo ha dado. Eso dice Efesios 1:3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No que me va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces yo ahora no tengo que esperar la bendición, ya la tengo. Lo que tengo es que fluir en esa bendición. Y Cristo, cuando viene a tu vida, te transforma de tal manera que nosotros ya no somos, como dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, etcétera, etcétera. Dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Nosotros no estamos plantados junto a las corrientes de las aguas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y ahora los ríos de agua viva corren de nuestro interior. ¡Qué diferencia!
¿Qué diferencia, hermano? Yo no estoy sentado junto a la corriente de las aguas, ni yo soy como David diciendo, como el siervo brama por las corrientes. No. Yo ya no, porque dice que el que beba de esta agua que yo le daré, ¿qué dice la palabra? No tendrá sed jamás. Por eso es muy diferente la vida en Cristo que la vida cristiana. Nosotros lo que vivimos es cada día más Él y cada día menos yo. Yo crucificado y Él vive su vida. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra manera. Bueno, que el Señor os bendiga. Como os digo, el Señor ha inaugurado el nuevo pacto. El nuevo pacto es kainos pacto, que significa algo que no existía. Es traer al tiempo lo que es el pacto eterno. Así que ya no estén mirando la foto ni la sombra. Ahora tenemos la realidad. Cristo ha venido. Él nos ha rescatado y ahora vivimos con Él. ¿Bien? Segundo, Él vive en nosotros. Que muchas veces se canta, Señor, ven, ven, Señor, ven. Y después cantamos, Cristo vive en mí, Cristo. Bueno, ¿en qué quedamos? O vive en mí o ven. Vive en mí. Porque Él me ha hecho uno con Él. Y Él me ha hecho su esposa, su iglesia. Y Él es la cabeza. Y como te digo, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el cuerpo? Siempre. Siempre. Y tercero, la vida en Cristo, es la que las Escrituras nos enseñan. Es Él viviendo en nosotros su vida, porque yo jamás podría. ¿Sabe que Dios no le gustan las imitaciones? O sea, la vida cristiana es como si yo trato de imitar a Cristo. Como escribió Tomás de Kempis. Yo nunca podré imitar a Cristo, soy un pecador, hermano. Y además a Dios no le gustan las imitaciones, a Dios le gusta a su Hijo, el original. Y el original vive en mí, vive en ti, y Él quiere crecer y desarrollarse cada día en nuestras vidas. Y Él lo va a hacer posible, ¿sabe? Porque el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Y además dice la palabra en Romanos 8, 28 y 29, ya os dejo con esto. Dice, dice, y sabemos, Romanos 8, 28, y sabemos. ¿Tú sabes eso que sabía Pablo? Él dice, y sabemos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Ponlo ahí, pon ahí, hermano, Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas. O sea que de 100 cosas que te pasen, te ayudan a bien 99 más una. Todas. ¿Por qué? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, le dio un destino previo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él se enamoró tanto de su Hijo que quiere muchos como Él. Y como en algún momento le comenté a Juanjo, dice que había un platero argentino, muy famoso, porque hacía unos objetos de orfebrería preciosos. Y entonces fueron a entrevistarlo. ¿Cómo tú eres tan diestro? ¿Cómo trabajas tan bien la plata? ¿Cómo lo haces? Y él le dijo, mira, yo pongo en el crisol, echo allí la plata, se derrite, se queda ya como un espejo. Y me miro, y dice, cuando me miro y me veo,
ese es el momento. Perfecto. Y Dios hace igual con nosotros, hermano. Cuando se mira y se ve, ese es el momento. Dice ahora. Pero Él lo va a hacer. Ya también te digo, para Dios es mejor y siempre trata de hacerlo por revelación. Siempre por revelación. Te lo muestra, te lo enseña, te lo habla. Pero si tú eres hostil, rebelde, no quieres, rehúsa, bueno, Dios tiene que usar otros métodos. Por trituración. Pero te va a llevar. Entonces es mejor ser dócil. Es mejor ser dócil, hermano, y escuchar la voz de Dios y decirle, amén, Señor, lo que tú digas. Yo me someto, hago tu voluntad. Y entonces ahí está la bendición. Pues...